Como ustedes han visto, los mismos de siempre adelantaron sus campañas hace meses, violando impunemente la ley. Siempre lo han hecho así, piensan que es normal. Lo mismo pasa con la corrupción. Cuando llegan al gobierno, roban porque así lo han hecho siempre. Ven la corrupción como algo normal. Son los mismos de siempre y su vieja forma de hacer política. Ya estamos hartos. Pero ahora tenemos la oportunidad de dejarlos en el pasado y mirar hacia el futuro. En respeto a la ley, hoy damos inicio a nuestra campaña electoral. En la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y San Salvador demostramos que las cosas se pueden hacer de forma distinta. Demostramos que las nuevas ideas pueden convertirse en realidad, porque el dinero alcanza cuando nadie roba. En 1992, tras más de una década de guerra civil que dejó más de 75.000 muertos, el gobierno salvadoreño y la guerrilla izquierdista firmaron un acuerdo de paz. Los acuerdos de paz fueron aclamados como un éxito por la comunidad internacional, especialmente los esfuerzos por crear una fuerza policial integrada que incluyera miembros de la coalición rebelde, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Sin embargo, los acuerdos abrieron un nuevo tipo de conflicto, que ha dado lugar a una agitación política y social que ha desbaratado el logro de los acuerdos. En marzo de 2012, el gobierno salvadoreño y líderes de la Iglesia Católica local negociaron en secreto una tregua entre las pandillas del Barrio 18 y la MS-13, otorgando concesiones a los líderes de las pandillas encarcelados a cambio de una reducción de la violencia. El presidente Nayib Bukele llegó en junio del 2019, prometiendo reducir la violencia y aumentando la seguridad. Juramos trabajar todos para sacar nuestro país adelante. Juramos defender lo conquistado el 3 de febrero. Juramos que cambiaremos nuestro país contra todo obstáculo, contra todo enemigo, contra toda barrera, contra todo muro. En El Salvador se pasó de 51 por cada 100.000 habitantes en la tasa de homicidios en 2018 a 36 por cada 100.000 habitantes en el 2019. Esa cifra se redujo a más de la mitad en los 2 años siguientes, llegando a 17.6 por cada 100.000 habitantes en el 2021. El país no había experimentado una reducción tan radical de la violencia desde el final de la guerra civil. El gobierno de Bukele atribuye la tasa de homicidio tan baja a la implementación del Plan de Control Territorial en El Salvador. Según expertos en seguridad ciudadana y politología, para el 2024 El Salvador cerraría con una tasa de homicidios de 2 puntos. Este plan de seguridad, estas estrategias de seguridad que ustedes están criticando, tienen el 95% de apoyo de los salvadoreños. Muéstrenme un plan de seguridad en cualquier parte del mundo, no importa, en África, en Asia, en Europa, aquí en América, donde ustedes quieran. Muéstrenme un plan de seguridad en cualquier parte del mundo que tenga más del 95% de apoyo de su pueblo, y yo ordeno que dejemos de hacer y copiamos ese. Para poder aclarar cómo van a lograrlo, tenemos hoy al invitado Luis Contreras, experto politólogo y en seguridad ciudadana. Hoy estamos tratando un tema muy importante, muy sensible, porque incluso se han hecho comparaciones entre lo que sucede en El Salvador y el resto, no solo de Centroamérica, sino de toda América Latina. Se utiliza el modelo Bukele como un referente, y para eso, para poder ampliar, tengo el privilegio de contar con Luis Contreras, que es politólogo y que es experto en seguridad ciudadana. Luis, ¿cómo estás? Gracias por sacar el espacio, porque yo sé que ha sido complicado. Hoy te he estado viendo que has estado muy movido por América Latina, hablándole a la gente, contándole a la gente sobre el modelo Bukele. Sí, un gusto saludarte, Tania, y también a la gente de Costa Rica, que lástima que no lo pudimos hacer de forma presencial en mayo, pero espero llegar pronto nuevamente y lo hacemos. Hacemos la segunda parte presencial. Un gusto estar Claro este que día. sí.
Gracias, Luis. Luis, se ha dicho mucho sobre el modelo y sobre esas estadísticas, esas cifras. Obviamente se ha hablado de una disminución en la tasa de homicidio doloso que ha sido increíble, básicamente increíble, casi que de película. Pasar de una de las tasas de homicidio más altas del mundo, ni siquiera de Centroamérica, sino del mundo, a lo que tienen hoy, menos de 3 puntos. Incluso estabas diciendo hace muy poquito en medios de comunicación que era muy probable que puedan cerrar el 2024 con una tasa muchísimo más baja que la del 2023. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo lo han logrado? Bueno, eso es una serie de elementos que han conformado este engranaje para lograr estos resultados eficientes para El Salvador. Es decir, no ha sido de la noche a la mañana, desde que asumió el presidente, tal vez para hacer un recuento de cómo estábamos, tal vez. Es importante que la gente de Costa Rica y, bueno, y todos los que están adscritos al canal lo sepan. El Salvador, en los últimos 4 quinquenios previos a Bukele, se tuvo, sumando esos 4 quinquenios, más de 70.000 asesinados por las pandillas, más de 70.000, más que la guerra fratricida que tuvimos en los años 80 en El Salvador. Por ejemplo, en el quinquenio de Francisco Flores, que fue uno de los presidentes del Partido Arena, se tuvieron más de 12.000 asesinatos en su quinquenio. Después con Tony Saca, que fue el que le precedió del mismo partido político, que es importante mencionar que ellos dos manejaban la política mano dura, super mano dura, contra las pandillas. Se tuvo más de 18.000 con Antonio Saca, es decir, que se acrecentó. Luego viene el primer presidente de izquierda, Mauricio Funes, y tuvo una leve disminución a 17.500, es decir, siempre alto. Y con el último presidente de izquierda, Sánchez Serén, se tuvieron casi 23.000, es decir, en los 10 años del FMLN, el partido de izquierda en El Salvador, acrecentaron la operatividad y fuerza de las pandillas. Sumando esos 4 quinquenios, tenemos más de 70.000. Al final, esa data se tenía, se recibió cada 100.000 habitantes. El gobierno de Bukele lo recibió con más de 60 asesinatos cada 100.000 habitantes en el junio del 2019. Ya en el 2020 ya hubo una disminución considerable, ahí por 25 asesinatos cada 100.000 habitantes, es decir, fue de forma paulatina. Inclusive en diciembre del 2019, en los primeros 6 meses de la implementación del Plan Control Territorial, que consta de 7 fases, San Salvador sale de una de las ciudades, de las 50 ciudades más violentas de América Latina. Ya logra salir de ese listado. Es decir, ya se estaban viendo los frutos de un plan articulado, focalizado y que se estaba desarrollando contra una asamblea legislativa totalmente opositora al gobierno actual. Es decir, Bukele no tenía todavía partido político, representación política, porque las elecciones no habían sido de forma simultánea. Se tuvo que esperar hasta el 2021 para que él pudiera lograr meter a sus diputados a través de la votación popular. Lo mencionamos esto porque a nivel internacional siempre nos señalan que él ha hecho añicos la democracia, en lo cual no es cierto. Es decir, todo ha sido por votación popular. Y yo te puedo decir, por lo menos con propiedad, en aquel momento, porque estuve trabajando un año con el ministro de Justicia, que se llama Rogelio Rivas, que fue el primer ministro de Bukele, en el área de seguridad. Estuve trabajando un año con él y ahí te puedo decir cuando se tenía la asamblea en contra, cuando el ministro iba a la asamblea y pedía una aprobación de presupuesto para fortalecer a la PNC, Policía Nacional Civil, le decían que no. Y era todo no, no, no. Eso fue también para la Fuerza Armada y por el contrario buscaron interpelar al ministro de Seguridad, al ministro de Defensa, sí lo interpelaron, al que comanda el ejército en El Salvador, que inclusive hubo un acto político nefasto de mujeres exdiputadas, porque ya no son diputadas, cuando se le acercaron a él y le lanzaron la Constitución al rostro a él y a otros militares. Es decir, ¿por qué menciono esto? Porque muchas veces aquí en El Salvador ya se olvidó eso, y si se habla de respeto, ¿por qué no respetaron a los militares en ese momento? Hayan actuado bien o mal, ¿por qué eso de lanzarle esa agresividad? Me explico. Es decir, esa asamblea fue la que se fue del todo en el 2021. Aquí es donde se logró colar los nuevos diputados por elección popular, porque la población salvadoreña, en su amplia mayoría, al ver esas acciones de interpelar ministros, de no aprobar los presupuestos, le dieron la mayoría al partido Nayib Bukele, en este caso Nuevas Ideas. Ya con una asamblea, con una aritmética mayoritaria, le favoreció al presidente de El Salvador para estar solicitando aprobación de préstamos para fortalecer la seguridad, porque aquí hay algo muy importante. Para el combate al crimen, por ejemplo, yo todavía formaba parte en ese momento, estuve 15 años en la Academia de Policía como docente, después estuve con el ministro de Seguridad un año. Paralelo a su salario, a los salarios, recibíamos un bono aparte.
para incentivar a la gente que trabajábamos en seguridad. Eso lo recibe actualmente todavía la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, centros penales, la Academia de Seguridad Pública y Migración, que Migración está escrita al Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia. Es decir, un incentivo económico que los policías habían estado solicitando en gobiernos de izquierda, por ejemplo. Y vale la pena mencionar que en su momento el vicepresidente de aquel momento, Óscar Ortiz, del partido de izquierda, cuando los policías le recriminaban o le hacían hincapié a decir, mire, es necesario que nos den mejores condiciones salariales. ¿Cuál fue la respuesta? Y se está grabada en entrevista. Le dijo que si no le gustaba, que se buscaran otro trabajo. ¿Cómo vas a incentivar a la población policial con esas frases cuando estábamos en un momento álgido del combate a las pandillas, en aquel momento con el FMLN, Claro. donde masacraban inocentes? Se tuvo en el 2015 arriba de 100 asesinatos cada 100,000 habitantes, 17, 20 asesinatos diarios teníamos en aquel momento, y decirle eso a los policías. Es decir, yo te puedo decir con propiedad, cuando estuve en la academia como docente, tuve compañeros que los asesinaron las pandillas. Un instructor de armas de fuego fue entregado a las pandillas por su propio sobrino. A un alumno mío lo desmembraron, lo decapitaron los pandilleros en el 2010. Es decir, he conocido de cerca la violencia que ejercían, esa violencia instrumental, como se le conoce en criminología, a lo que hacían las pandillas, y no son delincuentes comunes. Por eso era importante, era muy determinante que viniera un presidente con ese talante y esa firmeza de decir, no, hay que encauzar esto de una manera más fuerte. Claro, pero ahí importante porque se ha señalado que al menos desde el 2020, y vos lo vas a poder ampliar, el Faro hizo una publicación, que fue uno de los tantos medios que hizo esa comunicación sobre los famosos acuerdos, los pactos con las pandillas. Entonces, para poder lograr lo que tienen hoy en términos de homicidios, porque estamos claros que la disminución está en homicidio doloso, la criminalidad general, el contrabando, el tráfico de drogas, eso es otra cosa. Entonces la criminalidad real, de eso quiero que puedas ampliarnos, pero sobre las comunicaciones que se dieron a partir del 2020 y que indicaban que Bukele efectivamente había hecho un pacto con las pandillas. Habría que ver sobre ese supuesto pacto, porque al final la disminución considerable se ha dado del 2022 a la fecha. Es decir, cuando salió esa noticia fue previo a esa disminución considerable que hemos tenido. Y otra cuestión importante, recordemos que en política, para negociar tienes que tener igualdad de condiciones. Las pandillas en ningún momento a nivel de armas, a nivel de adiestramiento, han tenido la capacidad para enfrentar directamente ya sea la policía o la Fuerza Armada, y por el contrario, el mismo presidente de Salvador comenzó a dotar de vehículos Yago, por ejemplo, a la Fuerza Armada. Los vehículos Yago son vehículos todoterreno que incursionan en zonas rurales, en zonas marginales, para poder combatir más fácilmente a las estructuras criminales. También lo dotó de cascos tácticos, ropa táctica de alto nivel, drones con sistema de infrarrojo. Es decir, ese equipamiento tecnológico, que es una fase del Plan Control Territorial, vino también a generar un efecto disuasivo. Es decir, ¿qué va a negociar un gobierno en su momento? Los de izquierda sí lo hicieron, porque lo hicieron hasta visible. Cuando trajeron al señor Insulza de los Estados Americanos a un acto protocolario donde entregaron armas que ni servían las armas, es decir, le dieron poder político. Sin embargo, acá tenemos a una Fuerza Armada, una policía, que al final las pandillas nunca tuvieron una capacidad de enfrentarlos. Por eso es que se le conoce como guerra de baja intensidad. Ellos convivían con el Estado a través de las extorsiones, tenían camuflajeados sus negocios, como venta de hamburguesas, y otro tipo talleres, car wash, por ejemplo, y era para lavar el dinero. Al final lo que los había consolidado era la extorsión como poder económico. Sin embargo, poder armamentístico nunca lo han tenido. Y a la fecha, por ejemplo, ¿por qué no han logrado enfrentar a la policía y a la Fuerza Armada de tú a tú? Porque no tienen la capacidad de hacerlo. Cuando mataban a policías, los hacían era cuando los emboscaban, cuando ellos andaban de licencia, de permiso, con goce de sueldo, cuando salían a sus vacaciones, de sus turnos, los emboscaban en zonas rurales. Es decir, nunca enfrentaron a la policía de tú a tú. A eso quiero llegar. Es decir, habría que ver qué tanto un supuesto acuerdo, pero de qué, si la disminución ha sido del 2022 para acá, cuando se aplicó más que todo también el régimen de excepción, que eso vino a darle celeridad. Otro punto importante, si analizamos metódicamente, se construyó el SECOT, por ejemplo, el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo para las pandillas. Está el penal de máxima seguridad, Zacatrás, conocido como Zacatrás, que está en Zacatecoluca, en el distrito de Zacatecoluca. Los cabecillas, todas esas personas no tienen condiciones
cómodas, diría yo, para que, digamos, hablemos de una tregua o una negociación, a diferencia cuando fue el gobierno de izquierda, que los llevaban a sus casas, los llevaban a unas prédicas, a iglesias evangélicas, etcétera, que eso era hasta visible, hasta lo grababan los medios. Y importante, yo nunca había visto pandilleros que se quemaran la piel intentando borrarse los tatuajes, por ejemplo. ¿Por qué hacen eso? Porque ahora hay una nueva tipificación en el marco legal salvadoreño, que es considerado delito andar un tatuaje elusivo a pandillas, y ya tiene una condena. Por eso lo han hecho, se quema la piel, se buscan disimularlo dibujándose otros tatuajes. Sin embargo, los han logrado identificar. Yo nunca había visto pandilleros que se iban escondidos en ataúdes camino a Guatemala, por ejemplo, para tratar de salir del país. Yo nunca había visto pandilleros que se escondían en las heces de las vacas, por ejemplo, en las fosas sépticas también. A ese nivel han llegado. Como dice un viejo dicho salvadoreño, andan como cucarachas fumigadas. Es decir, no tienen la capacidad de reconfigurarse. Por eso el régimen de excepción hasta la fecha tiene más de 2 años de haberse implementado. Vino a oxigenar el plan control territorial. Esto es importante mencionarlo también, porque aquí desde que inició Bukele en el gobierno ha habido un plan de 7 fases. Es decir, de forma paulatina se han ido implementando. El régimen de excepción, que es de índole constitucional, no es invento de Bukele, ni se lo sacó de una chistera como Mandrake el Mago, le pidió a la Asamblea su aprobación. Es decir, preguntémonos entonces, ¿por qué las asambleas anteriores no habían hecho uso de este elemento constitucional para combatir a las pandillas? Simple, no les había interesado. Es decir, ahí ha estado siempre el régimen de excepción en la Constitución de El Salvador. Vino Bukele cuando las pandillas arremetieron contra personas inocentes, matando más de 60 en 2 días, les pidió a la Asamblea, al presidente, mire, sesionen por favor para aprobar el régimen de excepción. Yo nunca había visto una Asamblea Legislativa un sábado a medianoche sesionando en el Congreso para aprobar el régimen de excepción. Y de ese momento, pero eso ahí, Luis, ahí que es muy importante. ¿Eso fue antes o después de la incursión de miembros del ejército, armados, obviamente, en el Congreso? Después. Cuando fue la incursión del Congreso es cuando Bukele no tenía diputados en el Congreso. Eso fue en el 2020-2021. En el 2022, cuando se aprueba el régimen de excepción, que fue un error político, eso hay que decirlo. Eso pienso que fue un momento álgido, que se aventuró demasiado el presidente. Inclusive la Sala Constitucional en aquel momento le pidió, le hizo una nota pidiéndole que no se repitiera ese hecho, y hasta la fecha lo respetó. Es decir, mira, al final creo que no hay un gobierno perfecto, pero sí son perfectibles. Creo que también su juventud también a veces puede pasar factura. Sin embargo, de esa fecha para acá no se volvió a tener otro indicio de esa índole, porque sí fue un error político grave, realmente fue algo grave. Qué bueno que no se repitió. Y yo creo que también favoreció en su momento, porque hoy se tiene una nueva asamblea que ya lleva 2 periodos con su mayoría y demás. Se ratificó la supremacía legislativa en esta nueva elección de los nuevos diputados, y al final, en el 2022, como te lo estaba mencionando, aprueba el régimen de excepción que hasta la fecha vino a potenciar el plan control territorial, le vino a dar las herramientas jurídicas. Por ejemplo, con el régimen de excepción ya no necesitas que la policía si esté investigando a un grupo delincuencial o un cabecilla de pandillas, necesitabas la autorización de un juez para las escuchas telefónicas. Pasaban 2, 3 semanas, un mes, y no tenía respuesta del juez. Cada día era vital porque extorsionaban y mataban personas. Con el régimen de excepción puedes hacer escuchas telefónicas sin la autorización de un juez. Por ejemplo, la detención provisional para investigar a una persona por los delitos, por ejemplo, antes era de 3 días el régimen de excepción, ahora son 15 días. Eso le permite a la Fiscalía tener una robustez en la prueba para la condena de la persona. ¿Me explico? Es decir, y si tienes capturas masivas, evidentemente necesitas más tiempo para robustecer las pruebas. Es una serie de elementos que favorece el régimen de excepción en el combate a las pandillas. No se trata de arrestar a diestra y siniestra, como lo quieren hacer muchos medios internacionales, que me ha tocado darles entrevistas de esta forma también, y aclararles que no es así, porque te lo plantean de una forma como que vivimos en una época del terror. Bueno, yo estuve en Costa Rica con nuestra amiga Mariela en común, ella estaba en El Salvador, ella lo ha dicho un sinfín de veces, que somos otra nación. Y te soy franco, y bueno, yo a Costa Rica no regresaba el 2018, antes iba a trabajar mucho con la gente del OIJ, capacitaciones, con otras agentes civiles también, y realmente qué triste que la delincuencia se ha incrementado en Costa Rica. Es decir, no solamente Costa Rica, Guatemala, Honduras, por ejemplo, que son nuestros vecinos. Por eso es importante, y yo lo vuelvo a mencionar bueno, lo menciono en este medio porque lo he mencionado en otros, que sería interesante cómo a nivel de Centroamérica se pueda crear una comisión transnacional de seguridad.
para el combate a los grupos criminales, no llamémosle solo pandillas, porque somos una región pequeña. ¿Y qué es lo que pasa? Nos afecta el turismo. Por ejemplo, en Guatemala recientemente asesinaron a una influencer, ¿no?, colombiana, parece, no sé si viste la noticia. Le dieron No. persecución en la capital y acribillaron el vehículo. Eso no lo ves en El Salvador, por ejemplo. En Guatemala, en Costa Rica, cuando llegué en mayo, veo que días atrás habían encontrado desmembrada a una mujer en el refrigerador. Es decir, ¿qué está pasando entonces? Al final esto afecta el turismo. El Salvador se vio altamente afectado durante muchos años por la mala fama de las pandillas. ¿Qué sucede ahora? Las vacaciones de agosto, Semana Santa, perdón, agosto, que son las vacaciones nacionales aquí por El Salvador del mundo, y en diciembre cada vez se incrementa el turismo en El Salvador, según los datos del Ministerio de Turismo. Y fíjate que no hace falta que te lo diga el gobierno, tú lo ves. Bueno, yo que vivo aquí en El Salvador, vas a lugares turísticos, de Sur City, por ejemplo, vas al volcán, que hay muchos restaurantes, cada vez estás viendo nuevos locales, nuevos negocios. ¿Por qué? Porque ya no los aqueja la extorsión. Yo he tenido Sí, amigos, claro. por ejemplo, tengo un buen amigo que él es empresario de autobuses. Él en el 2021 tenía 11 buses. Él pagaba $1,000 por cada autobús, mensual, a las pandillas. Estamos hablando de $11,000. En el 2022, a final del 2022, él ya no tenía nada de extorsión. Eso fue hace 2 años casi. Y todavía él me dice, yo estoy feliz con el gobierno, yo no soy ni del partido de Bukele, pero ya esos 11,000 ya los puedo invertir en otra cosa. Al final, el efecto, los logros de la violencia homicida también se han replicado en la extinción de la extorsión, desplazamiento forzado, violaciones y amedrentamiento que también ejercían las pandillas. Sí, ahora, ¿cuáles son las políticas? Porque tiene que ser integral, ¿verdad? Con un enfoque multidimensional. No se puede hablar solo de meter a los que son pandilleros, M13, M18 a la cárcel o hacer la creación del famoso SECOT o las propuestas que incluso ahorita lo estaban mencionando porque han sonado de que Centroamérica de alguna forma se una en el combate de la criminalidad. Lo que pasa, Luis, es que es muy distinto, ¿verdad? Muy distinto, no va a ser funcional la misma receta para El Salvador versus lo que estamos viendo en Costa Rica, pero sí, definitivamente nosotros desafortunadamente hemos crecido muchísimo en la criminalidad, en los homicidios. Hace solo par de días, en cuestión de 24 horas, se dieron 7 asesinatos en el país. Eso para nosotros es absolutamente increíble y desbordado, pero no podemos aplicar las mismas fórmulas. Lo que ha sido funcional para ustedes no puede ser funcional para Costa Rica. Y hacer, por ejemplo, una estrategia del Triángulo Norte con Costa Rica para poder lidiar eventualmente con el fenómeno transnacional, para dar un mayor seguimiento a todo lo que nos afecta y que está absolutamente encadenado. Pero pretender utilizar un modelo que ha sido funcional para un país como El Salvador, ¿verdad? Que solo hasta antes de 1992 tenían 75,000 muertos. Es que eso es una locura, ¿verdad? Entonces, también se ha señalado muchísimo que son medidas extremas para situaciones extremas. En Costa Rica sí, tenemos una tasa de homicidio que en el 2023 cerró prácticamente al lado de Guatemala, de 18 puntos, cuando nosotros manejamos siempre una tasa de homicidio de las más bajas de toda América Latina. Pero bueno, estamos hablando de los 90, ¿verdad? Ya nosotros tenemos bastante tiempo de estar en aumento y en aumento constante. Y ahora es muy complicado que se pueda bajar esa curva, pero cuando estás hablando o planteando eventualmente una fórmula que pueda servir para Centroamérica, vos porque sos experto politólogo y además asesor de seguridad ciudadana para la región, ¿qué es lo que estás viendo? ¿En qué es en lo que estás pensando? Para mí, la fórmula Bukele es muy populista decir en un medio de comunicación funciona para Costa Rica o funciona para Guatemala. O sea, para cada país la fórmula tiene que ser específica, pero ¿en qué es en lo que estás pensando para un país como Costa Rica o para Centroamérica? Sí, en la parte técnica, indudablemente, cada región, cada país tiene una idiosincrasia distinta. Te pongo un ejemplo. Hace unas semanas estuve en Perú, he estado yendo a Perú también por cuestiones de trabajo. Tuvimos un evento de consultores políticos, había también unos criminólogos de España, y yo yo di una ponencia sobre crimen organizado y les ponía el ejemplo de El Salvador. Yo en ningún momento lo digo de esta forma, porque no soy político, al igual que tú, soy más académico, técnico. Les mencionaba, no se trata de replicar el plan de El Salvador, pero algo muy importante que está pasando a nivel no solamente de Latinoamérica, donde el crimen se ha incrementado, incluso España con la migración, por ejemplo, o Francia, es la permisividad política.
las Claro. leyes laxas, esa permisividad que tienen hacia el delincuente, hacia los hechos delictivos, está permeando esa sostenibilidad de una seguridad ciudadana a largo plazo. Me explico, es decir, cuando la impunidad reina es donde ahí hacen lo que quieren los delincuentes. Y eso es para cualquier país, independientemente de la idiosincrasia. Estados Unidos, por ejemplo, no sé si has visto tu video donde en almacenes de ropa se llevan los artículos y nadie los detiene porque parece que no, al no sobrepasar un monto no es considerado un robo de detención. Es decir, hay permisividad entonces. Entonces vamos a robar todos a la tienda. Cuando comienza esa permisividad y el delincuente ve que hay una impunidad, se genera, entonces no pasa nada, sigamos. Eso fue lo que pasó en El Salvador. Cuando tú me dices, obviamente es una realidad muy distinta, creo que cuando estuvimos en el foro en mayo lo hablábamos, en El Salvador, como estaba El Salvador y como está Costa Rica ahora, sin embargo, así comenzaron las pandillas. Años 90, claro, los veías en las esquinas de como vagos, haciendo nada. Donde todavía teníamos la moneda del colón nosotros, hey, deme un colón, 2 colones. Cuando comenzaron a ver que a pedir dinero y que si no mataban a las personas y les daban el dinero, eso fue la mina de oro de ellos, las extorsiones. Y se comenzaron a agrupar, a reconfigurar con los pandilleros que también están en Estados Unidos. Crearon una estructura. Y como las leyes se los permitían, por ejemplo, cuando vino la mano dura, te pongo el ejemplo muy claro, allá por el 2000, 2001 con Francisco Flores, la mano dura fue una ley ad hoc para las pandillas, creada ad hoc, pero no hubo reformas al Código Penal ni procesal penal. ¿Y qué pasaba? Los jueces tenían que dejarlos en libertad. Aquí ha sido distinto, han habido adecuaciones al marco legal. El ser cabecilla de pandillas, una condena de más de 20 años, por ejemplo. Andar tatuajes alusivos a pandillas son como 15 años. Ahora el derecho penal no favorece al reo, antes sí. ¿Qué ha sucedido ahora? Si tú, antes de Bukele, inclusive, gente que estaba pagando una condena por extorsión, un ejemplo, 15 años, y cuando va a salir es detenida nuevamente, porque tiene tatuajes alusivos a pandillas, así que a cumplir la pena por esos tatuajes. ¿Me explico? Es decir, eso ha sido, esa dureza, como dicen los franceses, dura es la ley, pero es la ley. Y si al final los gobiernos no comienzan a imponerse de esa forma, difícilmente van a poder contener las masas criminales que se van agrupando. Claro, pero qué complicado porque la línea es muy delgada, que ese es el otro tema, los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, vos que estuviste acá, que estuvimos en el panel compartiendo sobre seguridad, te das cuenta que la lectura, incluso que se hace por parte de los expertos de seguridad y de los 3 poderes de la República, toda la institucionalidad costarricense es desde los derechos humanos. Aquí nosotros no vamos a criminalizar a alguien porque tenga un tatuaje y que en teoría sea, porque eso es muy delicado, un tatuaje que tiene que ver estrictamente con, no claro, pero que tenga que ver estrictamente con una pandilla, pero imagínate, o sea, eso es una utopía para un país como este, ¿verdad? Y lo otro es que prácticamente habría que tener un control en la Asamblea Legislativa, porque hoy no es así, ¿verdad? Y hay que también respetar y entender que un sistema democrático tiene que existir con pesos y contrapesos, ¿verdad? La independencia del Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, que es lo que a nosotros por lo menos nos caracteriza. Entonces, ahí ha tenido que imponerse, obviamente, Bukele para poder sostener no solo el régimen de excepción, sino el plan territorial con los 7 ejes que estaban mencionando al principio. Si no tienen el control de alguna forma sobre el Poder Judicial y sobre la Asamblea Legislativa, es muy difícil que logren contener la violencia homicida, al menos. Exacto. Vaya, lo que te mencionaba, que él en ningún momento lo ha hecho a la fuerza, que miren, quiero tener una asamblea mayoritaria, alcalde, eso ha sido por elección popular. 2 elecciones consecutivas. Yo actualmente trabajo con 2 alcaldes del partido de él, por ejemplo. Yo no pertenezco al partido Nueva Idea, sin embargo, en 2021 trabajo con el alcalde de Santa Ana Centro, soy asesor de él, y este año comencé a trabajar con Santa Ana Este, que son 2 distritos también del departamento de Santa Ana. Es una alcaldesa nueva, sí es del partido de ellos. Ella ya estaba dentro de la alcaldía y es una mujer con muy me explico, de desarrollo para su municipio. ¿Por qué te menciono esto? Porque la población ha ratificado a estos alcaldes, les ha dado la venia, es decir, Bukele no ha vetado las elecciones y ha impuesto a estos alcaldes ni a sus diputados, los volvieron a reelegir. Es más, les dieron una mayoría, más de 50. ¿A qué quiero llegar con esto? Eso es la democracia al final. Yo creo que habíamos estado acostumbrados quizás por ejemplo, aquí en El Salvador, que democracia era que todos estuvieran discutiendo en el Congreso, en la Asamblea, y que no hubiera una mayoría. Por ejemplo, para elecciones fiscal, que aquí son de segundo grado, lo exige la Asamblea,
que el presidente de la Corte de Cuentas se ponían de acuerdo y había una repartición. Para eso sí, pues se ponían de acuerdo, pero para aprobar el régimen de excepción y combatir a las pandillas nunca lo hicieron. Con respecto a la cuestión de los tatuajes, yo he visto, bueno, Costa Rica antes se caracterizaba, me recuerdo que siempre me decían que era donde había muchas personas tatuadas. Y ahora creo que en Salvador también ya hay bastante. A nivel mundial creo que es una moda. Pero yo te hago siempre la aclaración porque es bueno que la gente lo sepa, que aquí lo que se condena es tatuajes alusivos a pandillas y son bien Claro. específicos. Por ejemplo, el MS-13 y el Barrio 18. Es más, hay unas facciones de ellos que se tatúan la cara, otros no. Lo que pasa es que hay que estudiar a los grupos pandilleriles. Por ejemplo, a nivel de inteligencia policial, cuando estuve en la Academia de Policía, se hacía todo ese estudio. Por ejemplo, los grafitis, esa visibilización de los grafitis que ellos ejercían, también los reos en fase de confianza han venido y han pintado nuevamente eso y los han borrado, porque una orden del presidente fue eso, que eso ya no sea visible. Y esos grafitis, te comento, porque a través de la inteligencia se sabe, eran como coordenadas u órdenes para su misma pandilla. Ejemplo, te pongo, antes en El Salvador aparecía un señor que vendía pan, por ejemplo, asesinado. Ninguna vinculación a pandillas, no era delincuente. De repente el que vendía frutas. ¿Por qué los asesinaban? Porque esos grafitis le daban permiso a la pandilla por asesinar durante 7 días, por diversión, por iniciación de nuevos miembros. Eso eran los grafitis. Por eso inclusive se fueron hasta las tumbas. Hay tumbas de pandilleros que tenían los indicativos de ellos, que el 13, que el diablo, y vino la orden de Bukele, despedacen esa, tiene que llevar los nombres de las personas, no los indicativos, para que la estén haciendo, vanagloriando aquí las mismas pandillas. Es decir, ha sido una serie de elementos, Tania, es decir, no ha sido solamente el régimen de excepción, como lo quieren hacer ver en muchos medios, hay que estudiarlo muy a profundidad. Por ejemplo, lo que tú mencionabas, antes de que se me vaya la idea, lo de la prevención social de la violencia. Paralelamente, se ha trabajado con los proyectos Cubo. No sé si tú lo has escuchado, los centros urbanos de bienestar y convivencia. Inclusive cuando iniciaron Costa Rica, en aquel momento creo que era el otro presidente, mostró mucho interés, al igual que el de México, porque estos centros urbanos de bienestar y convivencia yo los he conocido a través del trabajo que hago con el alcalde, porque se trabaja muy articuladamente. Eso es algo importante, que ahora hay más facilidad para interactuar con las instituciones de gobierno a nivel de alcaldías. Antes no se tenía eso. Esto lo desarrolla la Dirección de Tejido Social. Eso no existía en gobiernos anteriores, pero eso no lo dicen los medios y no entiendo por qué no lo dicen o no lo visibilizan. La Dirección de Tejido Social nunca había existido en El Salvador. La prevención social de la violencia, ningún gobierno le había apostado. Este gobierno lo ha hecho. Lo que pasa es que llama la atención el SECOT, los pandilleros amontonados, esposados. Eso es lo que llama cámaras. Sin embargo, esta Dirección de Tejido Social ha estado trabajando de forma simultánea y hay más de 20 cubos a nivel nacional ya. Y estos están siendo construidos en zonas de alto riesgo, donde las pandillas reclutaban a los niños, a los jóvenes. Ahí puedes aprender una educación paralela a la formal, por ejemplo, a través de juegos de video. Mírame qué interesante esto, aprendes inglés, aprendes idiomas, por ejemplo. Esa es la pedagogía lúdica para aprender, porque son niños que en cierta medida es complicado que su Claro. atención hacia una clase formal o tradicional, yo no de esta forma, te ponga atención. Lo haces a través de los juegos de video. Ellos jamás habían tenido acceso a un juego de video. Tienen ascensores para niños que andan en silla de ruedas o les cueste caminar, o para ancianos. Tienen bibliotecas físicas, virtuales. Es decir, porque algo que me ha gustado del presidente de la República que dice es que para la gente lo mejor de lo mejor, de mejor calidad. Y yo te puedo decir, tú lo ves y sumamente bonitos. Es decir, si uno quiere para la casa los mejores acabados, también para la gente también. Por eso te estoy diciendo con esto que sí se está trabajando eso. Inclusive en la sexta fase del plan de seguridad, que fue anunciada en septiembre del año pasado, la ha denominado el presidente integración, que viene a potenciar la prevención social de la violencia. Y para eso las casas de la cultura, los proyectos Q se van a unificar. Y ha designado a Alejandro Goodman, que es un argentino, a honore para que comande esta fase. Alejandro Goodman en El Salvador es muy conocido por un proyecto que tenía de Fútbol Forever. Él mismo en entrevista mencionó que se reunió con 2 presidentes anteriormente y ninguno le hizo caso. En esta ocasión, de la nada, Nayib Bukele lo llama y lo designa con este programa. Recordemos que la prevención social tarda 10, 15 años en ver resultados, pero qué bueno Claro. que ya se esté haciendo. Es decir, no solamente es la persecución y condena de los pandilleros, sino que también se está trabajando la prevención social de la violencia. Sí, es que básicamente estaba en absoluto abandono. O sea, en resumen, El Salvador, antes de las políticas que según lo que estás contando son más que represivas, tienen que ver con lo que nosotros llamamos acá, por ejemplo, los centros cívicos para la paz, que eso existe,
y además una serie de proyectos que tenemos con la fuerza pública que son para prevención, con el comercio, para prevención con las escuelas, para prevención en comunidades, etcétera, las comunidades seguras. Pero en El Salvador definitivamente tenían que haber tomado decisiones dramáticas para una situación dramática. Pero a mí me gustaría saber en los últimos 5 minutos que nos quedan, ¿cómo van a hacer para poder sostener? Porque también se ha criticado mucho, ¿va a ser sostenible un modelo como el de Bukele? Hace solo unos días salía diciendo el presidente de El Salvador que probablemente termina este periodo y se acaba, ¿verdad? Entonces la gente también salta a consultar qué va a pasar con todo ese modelo, qué va a pasar con la cárcel, qué va a pasar con los pandilleros, porque ciertamente ha sido una estrategia que llevó él junto con su equipo de trabajo, pero ¿qué es lo que están viendo para el futuro próximo con la salida de Bukele en El Salvador? Sí, mira, con eso, mira, en política, siempre el maestro de ciencias políticas tenía un dicho, que es muy popular, que solo en política los ríos vienen en reversa, decía, él puede pasar cualquier escenario. Podría ser que se vuelva a postular nuevamente, a mí no me extrañaría. Y qué bueno sería, te soy franco, es decir, en el aspecto que, incluso eso se estudia en ciencia política, porque la alternancia en el poder muchas veces es necesaria, otras veces no. En Arabia Saudita no hay ni elecciones, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque la gente económicamente, socialmente está bien, no se manifiesta. No hay delincuencia como la que tenemos en América Latina. A eso quiero llegar, es decir, cuando se logra consolidar algo, habría que ver el por qué la alternancia o no. Pero para ese punto específicamente, difícilmente, cuando Bukele va a dejar la vara muy alta. Veamos el escenario como que él se va. Tiene la vara muy alta. Alguien que ofrezca lo contrario no creo que gane una elección. Por el contrario, va a buscar sumarse como ha pasado a nivel de otros países. Yo, bueno, te he comentado que he estado trabajando en Perú con muchos políticos y todos quieren sumarse, reunirse con él, es decir, porque tener el acuerpamiento de él es como tener éxito políticamente. Difícilmente va a venir alguien, y creo que sería algo trasnochado decir voy a cerrar el sector, no tiene sentido. Al final, por eso la fase de esta integración es la que le va a dar sostenibilidad, porque las pandillas en su operatividad delincuencial ya no tienen terreno fértil. Ese marco legal ha permitido también, le va a permitir dar esa sostenibilidad nuevamente. El régimen de excepción, obviamente, después de un estudio criminológico, van a tener que decidir quitarlo, pero ya no será problema porque las pandillas ya no operan en El Salvador. El delito de oportunidad siempre existe, robos, hurtos, incluso ese está siendo también combatido de una forma muy eficiente a través de los sistemas de vigilancia de las alcaldías, cámaras privadas o gente que te registra con los celulares. En cuestión de 2, 3 horas ya está detenida la persona. Yo nunca había visto esa efectividad en la policía. Es decir, que el hecho que las pandillas estén controladas les ha permitido también combatir a otros delincuentes que antes pasaban desapercibidos. Y porque recordemos que en seguridad la delincuencia no se elimina, se neutraliza. Es decir, ningún país va a decir ya está eliminada la delincuencia, eso es imposible. Como seres humanos siempre podemos crearla nuevamente, por eso los gobiernos deben de crear las políticas criminales, políticas de prevención social de la violencia, para que esta ya no vuelva a germinar nuevamente. Hoy por hoy las pandillas en El Salvador difícilmente van a reconfigurarse. Obviamente el gobierno de turno o el que venga tiene que tener una política clara de sostenibilidad. Ahora viene más una sostenibilidad más que combate al crimen. Muy diferente al turno que le tocó a Bukele, me explico, porque teníamos al músculo criminal en todo su apogeo, ahora que está neutralizado, hoy viene más una prevención social, algo que se conoce como buenas prácticas para prevención de la violencia, a través del deporte, cultura. Por eso, por ejemplo, vamos a tener el estadio más grande de Latinoamérica que han donado los chinos, por ejemplo. Ese es un aporte, lástima que no tenemos una selección tan buena de fútbol, pero vamos eso incentiva al deporte. Por ejemplo, hay un estadio acá que en honor a nuestro mejor futbolista, el Mágico González, que recientemente acogió los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que fue ampliamente remodelado. El hermano de Bukele es el presidente del Instituto de los Deportes, está apoyando mucho a los deportistas, antes que no se veía ese apoyo a nivel internacional para que asistan a eventos de preparación. Son cosas que muchas veces pasan desapercibidas, pero uno nota la diferencia. Por ejemplo, yo que trabajo con estos alcaldes, les puedo decir que a través del desarrollo social que estamos haciendo, pues yo estoy desarrollando programas de prevención de la violencia contra la mujer, por ejemplo. Las alcaldías también van a jugar un rol preponderante para acuerpar al gobierno central de El Salvador. No solamente depende del gobierno, porque recordemos que las alcaldías son las más próximas a la población. Y si estos alcaldes están en la misma línea del gobierno actual, creo que el resultado, la gente va a esperar lo mismo.
Sí, que lo otro es que era muy homogéneo el fenómeno de las pandillas y hoy, por lo que nos estás contando, todas las instituciones pueden estar volcadas para atender lo social, para prevenir la violencia, para promocionar la paz, y es entendible entonces que en términos generales la criminalidad haya disminuido. Porque lo otro también es lo que se ha escuchado: se baja la tasa de homicidio doloso, pero no necesariamente la criminalidad desaparece, ¿verdad? Es muy, muy, muy difícil que se logre porque efectivamente tienen una ubicación muy estratégica también en El Salvador, el Triángulo Norte, toda aquella logística que hay para desplazar la droga, para trata, tráfico, movimiento, desplazamiento de armas de fuego, etc. Hay una serie de problemáticas, pero según lo que me estás diciendo, que me parece muy constructivo, definitivamente ya toda la institucionalidad se puede volcar para promocionar la paz, para hablar de deporte, para hablar de cultura, cosa que no podían hacer hasta hace muy poco porque estaban enfocados en atender el fenómeno de las pandillas y de la violencia. Incluso, no sé si en Costa Rica ha sido noticia las incautaciones de droga histórica que han logrado la Fuerza Armada con la policía, que hasta el gobierno de Estados Unidos ha felicitado al gobierno de El Salvador. Y qué lamentable lo que pasó recientemente, no sé si supieron en Costa Rica, que falleció el director de la policía Claro. este fin de semana en un accidente aéreo. Por ejemplo, algo que creó el presidente actual de la República es eso, el Gabinete de Seguridad Ampliado, que lo conforma el director de la policía, el ministro de Seguridad, el fiscal de la República, el de la Fuerza Armada y centros penales. Es decir, antes no se tenía eso, es decir, cada uno en su rol, pero trabajando de forma articulada. Antes trabajaban de forma independiente, por ejemplo, los fiscales anteriores buscando protagonismo, inclusive el fiscal anterior a Bukele presentó una moción a la Asamblea de crear una policía propia en la Fiscalía. Sí, ¿cuál sentido tiene? Es decir, en un país tan pequeño y lo gracioso que solo había una academia de policía en San Salvador, ¿dónde les iban a preparar? Porque si él se quería independizar de la Policía Nacional Civil, no sé qué es lo que pretendía. Pero ahí podía ver cómo buscar un protagonismo más personal, tal vez para una carrera política, qué sé yo. Sin embargo, ahora ves una verticalidad que al final es necesario, Tania, porque a veces con la democracia, bueno, por eso a los griegos no les gustaba la democracia, tiende a contaminarse y todo el mundo quiere hacer lo suyo. Y con eso no estoy diciendo que vivan las dictaduras, al contrario, aquí no vivimos para nada en una dictadura. Yo creo que el salvadoreño honrado, el que no está en cuestiones delictivas, andamos de lo más tranquilo. Créeme que hoy que viajo, bueno, a Costa Rica, voy a Guatemala, hoy que estoy viendo Perú, yo noto la diferencia y yo que ya nos acostumbramos a vivir en seguridad nosotros. Porque hoy voy a Perú, que sicarios matan a uno por extorsión, que guardan el teléfono, que lo pueden asaltar. Aquí no, ya no vivimos eso. Aquí la gente hasta con las laptops en los autobuses. Antes era impensable que hicieras eso aquí también. Se te veían con audífonos, te estaban pidiendo el teléfono los ladrones. Ahora ya no es así. O sea, y qué bueno que al final yo creo que la aspiración es esa, que toda Centroamérica logre consolidar algo así, porque la economía se va a dinamizar, que es lo que nos interesa a todos también. Así es. Bueno, esperemos que sí, porque estamos ahorita definitivamente en una situación crítica. A muchos no les gusta que uno señale que lo que le pasa a Costa Rica es dramático, porque por idiosincrasia se vive definitivamente en una negación, pero eso es lo que nos está pasando. Bueno, ojalá que sea sostenible, Luis, para El Salvador, que logren cada día, obviamente, manejar cifras mínimas, no solo de homicidio doloso, sino de la criminalidad real general. Muchas gracias por haber estado compartiendo con nosotros, explicándole a la audiencia del podcast esta información que es tan valiosa. Nos vemos luego, probablemente nos vamos a ver en algún foro, en algún congreso, o nos vamos a ver en la radio. Luis, muchas gracias. Saludos, Tania. Saludos a Costa Rica. Saludos. Y gracias a todos ustedes una vez más por haber compartido con nosotros sobre información que es tan relevante. Compartan el podcast, denle like al canal, sigan el canal también en Spotify para que puedan hacer posible que todos estos espacios sigan ahí, para que todos podamos sensibilizarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast TMR Seguridad Hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Construyamos comunidad en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como TMR Seguridad Hoy. Comparte esta información, ya que difundir la cultura de la seguridad crea mejores sociedades. Este programa fue presentado por Bloom Costa Rica y Supli Servicios.